noches, mis hermanos. Bendiciones para todos. Gracia y paz de nuestro Señor sobre nuestras vidas. Me gustaría iniciar en esta noche haciendo una oración. Vamos a pedir la ayuda, la asistencia también en este momento de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos delante de ti a darte gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Te damos gracias por tu palabra, que es lámpara, que es lumbrera a nuestro camino. Gracias porque en ella encontramos, Señor, la verdad. En ella encontramos el camino. Padre, gracias también por todos esos maestros que colocas para que nos instruyan en tu palabra. Gracias, Señor, también porque creemos que en la confesión de fe encontramos, Señor, todas esas verdades que están consignadas en tu palabra. Te damos gracias por nuestra confesión de fe, Señor, porque ellas se alinean, son ese conjunto de doctrinas que en tu palabra podemos encontrar. Queremos pedirte en esta noche que nos bendigas a través del estudio de la confesión de fe, que son la fiel, Dios mío, imagen de lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos a tener la disposición para estudiarla, y que a través del conocimiento de tu verdad, Señor, podamos adorarte, exaltarte, glorificarte. Podamos tener en nosotros esa disposición de exaltar tu gloria. Acompáñanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, en la noche de hoy vamos a estar estudiando el capítulo 21, que lleva como título La libertad cristiana y la libertad de conciencia. Como sabemos, nuestra confesión de fe está dividida en 4 unidades o en 4 partes. Y el miércoles anterior culminamos con esa tercera parte en el capítulo 21. Hoy vamos a iniciar, por así decirlo, hoy vamos a iniciar la tercera parte. En el miércoles anterior terminamos la segunda parte de la confesión, que está relacionada al pacto. Llega hasta el capítulo 20. Y hoy vamos a iniciar la tercera parte, que va desde el capítulo 21 hasta el capítulo 30 y lleva por título esa sección o esas ideas que podemos encontrar en esas doctrinas, en esos capítulos: la vida centrada en Dios, libertades y límites. Vamos a leer entonces el día de hoy, vamos a estudiar el párrafo número 1. De alguna manera tiene 2 frases ese párrafo y vamos a ir entonces estudiando. Yo les invito a que podamos mirar en nuestra confesión de fe el capítulo 21, párrafo 1. Dice: la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la severidad y maldición de la ley, y en ser librados de este presente siglo malo, de la esclavitud a Satanás y del dominio del pecado, y del mal de las aflicciones, del temor y aguijón de la muerte, de la victoria sobre el sepulcro y de la condenación eterna. Y también consiste en su libre acceso a Dios y en rendirle obediencia a Él, no por un temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. Y la segunda frase dice lo siguiente: todo esto era sustancialmente aplicable también a los creyentes bajo la ley, pero bajo el Nuevo Testamento la libertad de los cristianos se ensancha mucho más, porque están libres del yugo de la ley ceremonial, a que estaban sujetos la iglesia judía, y tienen ahora mayor confianza para acercarse al trono de gracia y tienen una comunión más plena con el Espíritu libre de Dios que ordinariamente tenían los creyentes bajo la ley. Bien, mis hermanos, para iniciar me gustaría mencionar cuál era el contexto histórico en el que los relatores de la confesión
se encontraban en el momento de estructurar este párrafo número 21. Habían tres factores principales que influenciaron a los redactores de la confesión. Esos son el totalitarismo eclesiástico, el totalitarismo civil y una reacción o un reaccionismo perverso por parte de aquellos que se veían libres quizás de la Iglesia romana o de las autoridades civiles. Y el totalitarismo eclesiástico, ¿en qué consistía? En que en ese momento la Iglesia Católica Romana pretendía tener una autoridad excesiva sobre las conciencias de todos los cristianos. La Iglesia Católica entonces demandaba que los hombres creyeran a sus pronunciamientos sin verificar si realmente lo que la Iglesia mencionaba hacía parte de lo que la Escritura enseñaba. Y se atribuía el derecho de hacer leyes y le añadía aún a la palabra de Dios. Ahí veíamos que había un totalitarismo eclesiástico. Además de eso, había un conflicto de siglos entre los que pensaban que la Iglesia era la autoridad humana suprema y los que pensaban que el Estado era la autoridad humana final. Fíjense que esto no era cualquier cosa, ya que para esa época muchos de los reformadores fueron influenciados por el pensamiento de que el Estado era la autoridad humana final. De ahí que algunos aprovecharon y para salvarse del dominio de la Iglesia romana en ese tiempo, pusieron sus iglesias bajo la protección y autoridad de algunos gobiernos civiles. Vamos entendiendo cómo se va desarrollando la historia en cuanto a este tema. Pero en medio de todo esto, el cristianismo reformado insistió en la doctrina de la libertad cristiana, enseñando que ni la Iglesia ni el Estado poseían una autoridad total para el cristiano. Además, existía el peligro que mencionamos anteriormente, el reaccionismo perverso, ¿verdad? De que los hombres, al verse el yugo de la Iglesia romana o de las autoridades civiles, hubiesen a reaccionar de una manera perversa y dedicándose al libertinaje y a toda clase de vicios y de perversidades. Algunos de los grupos marginales anabatistas, como los anabatistas de Munster y los hombres de la Quinta Monarquía de Inglaterra, apoyaban las políticas radicales revolucionarias y el derrocamiento de los gobiernos tanto civiles como eclesiásticos en ese entonces. Entonces, mis hermanos, viendo nosotros este contexto que llevó de alguna manera a los reformadores o a los escritores de la confesión en ese momento a redactar este capítulo 21, entendemos por qué fue necesario plasmar en qué consiste la libertad cristiana. Los primeros bautistas y congregacionales ingleses enseñaron, creyeron y sufrieron por la doctrina de la separación entre la Iglesia y el Estado. Entonces, vamos a ir desarrollando lo que podemos nosotros mirar en los párrafos, pero antes quiero colocar algo de fondo. Quiero mencionar que el fundamento de la libertad cristiana es la obra de Cristo y el Evangelio. Ese es el fundamento de la libertad cristiana. Y este primer párrafo nos habla de esa composición de esa libertad cristiana. Yo quisiera que me acompañaran por un momento a Juan, capítulo 8, versículo 32. Juan 8:32. Miren lo que dice la palabra en Juan 8:32. Yo creo que es un versículo que muchos conocemos. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Podríamos ver nosotros en el contexto del que Jesús dice estas palabras, de que la verdad nos hará libres. Miren que Cristo está relacionando el conocimiento de la verdad con la libertad. Entonces podríamos decir que aquellos que son verdaderamente libres son los cristianos. Aquellos que han sido redimidos por gracia y han puesto su fe en la obra redentora y que tienen a la palabra de Dios como su única regla de fe y conducta para vivir en esa libertad que Cristo ganó para ellos. Entonces yo quiero colocar ese fundamento porque ese es el fundamento de la libertad cristiana. Entonces vamos a ver ahora sí la composición de este capítulo 21, el párrafo 1.
Entonces, bajo ese evangelio, bajo esa obra de Cristo, vamos a encontrar descrita de manera negativa alguna de las, digamos, de lo que compone la libertad cristiana. Vamos a mirar de qué está compuesta esa libertad cristiana y vamos primero a describirlo de manera negativa. Y cuando hablo que de manera negativa es dándole un sentido de las consecuencias por el pecado. Entonces, miremos que al iniciar nuestro párrafo dice tres veces, al iniciar nuestro párrafo, dice tres veces de qué. Dice de la culpa, más adelante dice de la ira, más adelante dice de la severidad. Entonces podemos nosotros decir que esos tres primeros, vamos a leerlos, la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el evangelio consiste en su libertad, miren, de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la severidad y maldición de la ley. Entonces, esos primeros tres vamos a mirarlos como una libertad de la culpa del pecado. Vayamos a Romanos 8:33. Vamos a leer qué dice Romanos 8:33. Dice Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, aquí estamos viendo que somos libertados de la culpa del pecado. Y esto tiene que ver con esa sensación de la culpa que engendra el pecado. Y aquí nos está diciendo la palabra de que hemos sido, que ¿quién nos va a condenar? ¿Quién nos va a acusar? Eso nos libera a nosotros para saber de que Dios es quien nos ha perdonado por esa obra de Cristo. Y ahí hay algo importante, ahí mencionan algo de la severidad de la maldición de la ley. ¿A qué se refiere esa palabra severidad? Cuando hablan de esa severidad están hablando de cumplir la necesidad y obligación que tenía el hombre de cumplir perfecta, perpetua y continuamente la ley de Dios para ser salvos. Eso es tremendo, mis hermanos, que nosotros seamos conscientes de que somos incapaces de cumplir la ley de Dios y aún así estamos obligados a hacerlo, pero hemos sido librados en el sentido de que ya Cristo pagó por nosotros. Y como dice nuestro texto, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, Dios es el que justifica. Bien, sigamos avanzando en lo que dice el párrafo 1. Sigue diciendo, y en ser librados de este presente siglo malo, de la esclavitud a Satanás y del dominio del pecado. Entonces podríamos decir que esta segunda parte nos habla de la libertad del poder del pecado, la influencia del pecado. Nosotros somos influenciados por el mundo, la carne, el diablo. Y nosotros somos librados a través de la obra de Cristo, a través de esa libertad que hemos recibido por la obra de Cristo, de el poder del pecado. Vayamos a Gálatas 1:4. Miremos qué dice Gálatas 1:4, por favor. Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Leamos también Efesios 2 del 1 al 3 para enfatizar esta parte de que hemos sido libertados de ese poder del pecado. Efesios 2. Miren lo que dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los
pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, por la obra de Cristo, nosotros hemos sido liberados de ese poder del pecado, de este presente siglo malo, de esa influencia que el pecado tiene sobre el hombre. Sigamos avanzando en nuestro párrafo. Sigue diciendo: del mal de las aflicciones, del temor y aguijón de la muerte, de la victoria sobre el sepulcro y de la condenación eterna. Podemos también englobar esta parte que hemos leído como que hemos sido liberados del castigo del pecado. Debe observarse cuidadosamente los matices que en esta parte que leímos se están dando. No somos librados de las aflicciones. Ahí no está diciendo de que somos librados de las aflicciones. Ahí está diciendo de que somos librados del mal de las aflicciones. Fíjense el matiz, el mal de las aflicciones. Nosotros como cristianos viviremos aflicciones. Fíjense que no somos librados de la muerte, sino que ahí están diciendo de que somos librados del temor y del aguijón de la muerte. Ese es un matiz que se da, ¿verdad? Entonces, miremos Primera de Tesalonicenses 1:10 para ir mirando cómo hemos sido librados de ese castigo del pecado. Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Podemos también leer Hebreos 2:14. Nos da también luz sobre entender que hemos sido librados del castigo del pecado. Hebreos 2:14 y 15. Dice Hebreos 2:14 y 15. Así que, por cuanto los hijos padecieron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor, miren que ahí utilizamos esta palabra, temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nosotros hemos sido librados de ese castigo del pecado, ¿verdad? Y no solamente de manera negativa, como lo hemos venido mirando, de las consecuencias del pecado, hemos sido nosotros librados, sino que ahora de manera positiva, esa obra de Cristo nos ha dado una libertad de manera positiva. Y en nuestro párrafo, vamos a terminar lo que dice nuestro párrafo, dice, y también, ¿verdad? Esta libertad consiste en su libre acceso a Dios y en rendirle obediencia a Él, no por un temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. De manera positiva, somos libres ahora para nosotros, ¿qué? Para nosotros tener un acceso libre a Dios, y también somos libres para obedecer. Ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora somos esclavos, por así decirlo, o siervos a la justicia. Eso se describe profundamente en Romanos 6, pero no quiero profundizar en esa parte, pero en Romanos 6 se describe claramente cómo Pablo menciona el hecho de que hemos muerto con Cristo, nos identificamos con Cristo en su muerte, para que ya el pecado no reine en nosotros, sino que sirvamos a la justicia. Bien, entonces la segunda frase de este párrafo menciona algo interesante respecto a la ley. Están identificando que esta libertad, ¿verdad?, cristiana no solamente tiene o no solamente se desarrolla en esta por así decirlo, en la época de la gracia o en la llegada del Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo Testamento también había esa libertad cristiana, y vamos a entender, ¿verdad?, de alguna manera cómo también los del Antiguo Testamento tuvieron esa libertad cristiana. Entonces vamos a leer esa segunda frase. Dice: todo
esto era sustancialmente, o sea, todo lo que hemos venido nosotros leyendo hasta el momento del párrafo 1, dice de que era sustancialmente también aplicable a los creyentes bajo la ley, pero bajo el Nuevo Testamento. Aquí están haciendo una, por así decirlo, comparación, un pero bajo el Nuevo Testamento la libertad de los cristianos se ensancha mucho más porque están libres del yugo de la ley ceremonial. Es interesante entender esta parte del yugo de la ley ceremonial, a que estaban sujetas a la iglesia judía y tienen ahora mayor confianza para acercarse al trono de gracia y tienen una comunicación más plena con el Espíritu libre de Dios que ordinariamente tenían los creyentes bajo la ley. Entonces, mis hermanos, esta segunda frase de este primer párrafo nos ayuda a nosotros a conectar la verdad de que los del Antiguo Testamento también, los cristianos de todas las épocas han gozado de esa libertad cristiana. Pero vamos a profundizar en algo interesante. Esos que estaban bajo la ley poseían una sustancia común con la libertad cristiana bajo el Evangelio, como hemos venido viendo de que todas esas libertades del cristiano de nuestros días, ¿verdad? El Nuevo Testamento, también la tenían ellos. Y fue subsiguientemente aplicada bajo el Evangelio, o sea, continuó esa libertad. Los del Antiguo Testamento tenían esa libertad y ya vamos a entender en qué manera se diferencia, y continuó en el Nuevo Testamento el cristiano gozando de esa libertad por la obra, por los méritos de Cristo. Entonces, para nosotros mirar esas diferencias, nos sería conveniente hacernos algunas preguntas para empalmar tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento referente a este tema de la libertad cristiana. Vamos a hacernos esta pregunta. ¿Conocían los santos del Antiguo Testamento la verdad redentora? ¿Qué opinan ustedes, mis hermanos? ¿Será que los santos del Antiguo Testamento conocían la verdad redentora? Totalmente. Y si ellos la conocían, entonces vamos a hacernos otra pregunta. ¿Era esta verdad sustancialmente la misma verdad que conocen los santos del Nuevo Testamento? ¿Era la misma verdad que conocían los del Antiguo Testamento, la misma verdad que conocemos nosotros? ¿Ustedes qué dicen? Si la respuesta es sí, podemos también afirmar que de la misma manera recibimos esa libertad cristiana, ¿verdad? Pero sigamos avanzando. Les libró de la misma manera que los santos del Nuevo Testamento. Ahora, para nosotros mirar en qué sentido nuestra segunda frase menciona de que nosotros tenemos una mayor confianza, vamos a entenderlo haciendo una pregunta. ¿Tienen los santos del Nuevo Testamento una revelación de la verdad ampliada más clara por medio de una revelación progresiva? O sea, los santos del Nuevo Testamento tienen una revelación más clara de la verdad. ¿Ustedes qué dicen? Claro. Jesús cuando vino lo prometió, el Espíritu Santo, ¿verdad? Venía a morar en nosotros, iban a correr dentro de nosotros ríos de agua viva. Íbamos a tener, por así decir, una experiencia más clara. Esas verdades que pudieron divisar los santos del Antiguo Testamento ahora son más claras para nosotros en el Nuevo Testamento. Y en ese sentido, nosotros podemos decir que sí. Por esa razón, debemos gozar de una mayor medida de la libertad cristiana que imparte la verdad. Esta verdad clara y básica en la Escritura nos clarificará y guiará en este asunto. Nos conduce a esperar que la libertad cristiana en cuanto a su sustancia es común a todos los santos en todas las épocas. También nos conduce a esperar que la libertad cristiana será gozada generalmente en mayor medida por aquellos que gozan de una luz más brillante en este nuevo pacto. ¿Verdad? Bien, mis hermanos, en resumen, lo que hemos ido mencionando hace parte de lo que sería
cómo entendían, ¿verdad?, los redactores de la confesión, o cómo en la palabra podemos nosotros encontrar también esas características, ¿verdad? Eso aquello que conforma a nuestra libertad. Y para ir cerrando, me gustaría concluir con una palabra de Juan Calvino referente a la necesidad de esta doctrina de la libertad cristiana. Juan Calvino menciona: ahora tenemos que analizar la libertad cristiana. El que se proponga hacer un resumen de la doctrina evangélica no debe omitir de ningún modo una explicación de este tema, pues es algo de primera necesidad. Y sin su conocimiento, las conciencias apenas se atreven a emprender algo sin dudar. Muchas cosas les hacen titubear y volverse hacia atrás. Siempre andan con vacilaciones y temores por el desconocimiento de esta doctrina. Pero esta doctrina de la libertad es como un apéndice de la justificación y nos sirve de mucho para entender su poder. Y aún digo más, los que de veras temen a Dios disfrutarán del incomparable beneficio de esta doctrina de la libertad cristiana. Pero como ya hemos dicho, a menos que se comprenda esta doctrina de la libertad, ni Cristo, ni la verdad del Evangelio, ni la paz interior del alma pueden ser conocidas correctamente. Estas son las palabras de Juan Calvino referente a la necesidad de conocer esta doctrina y de saber cuáles son sus fundamentos. Entonces, mis hermanos, no siendo más, vamos a orar en esta noche, vamos a darle gracias a Dios por esta doctrina, por esta verdad, de que como cristianos gozamos de la libertad. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos una vez más en esta noche por tu palabra que nos recuerda que hemos sido libres por tu obra, Señor. Tú pagaste, tú compraste nuestra libertad y aquellos que han puesto esa fe en ti, Señor, han sido libres. Señor, oramos en esta noche para que nos sigas ayudando en este proceso de santificación, que nos sigas iluminando tu verdad, Señor, para vivir para la gloria de tu nombre. Señor, tuya es la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén.